Bienvenidos al módulo 3. Ya hemos mencionado que los objetivos generales de esta materia, Derecho Procesal 3, son los siguientes. Por un lado, conocer el contenido de la asignatura Derecho Procesal Penal. Asimismo, desarrollar un espíritu crítico y reflexivo. Es decir, lo que pretendemos no es simplemente la reproducción de conocimientos teóricos, sino que también, mediante el análisis de casos prácticos que usted tiene en el desarrollo de esta materia, puedan realizar un espíritu crítico, es decir, estar de acuerdo o en contra de lo que deciden los jueces, ya sea a favor o en contra, pero fundamentándolos. Es decir, esta crítica no quiere decir una crítica por sí misma, sino una crítica para analizar lo que dicen los tribunales, que dice la ley, y ver si compartir o no con ese fundamento o esa decisión. Otro de los objetivos generales de esta materia es entender la incidencia dentro del derecho y el ejercicio de la profesión o de la abogacía. Pero no solamente la profesión, como quien les habla, que ejerce la defensa, ya sea de un imputado o de una víctima de un delito, como creyente particular, sino también si desarrollan actividades dentro del Poder Judicial, como empleados, funcionarios o magistrados del Poder Judicial. También, como objetivo general, pretendemos transferir los conocimientos teóricos a casos prácticos y conflictos hipotéticos, es decir, a través de las autoevaluaciones, tratar de solucionar conflictos concretos que podrían darse en la vida diaria, como abogados defensores o como dependientes del Poder Judicial. Por último, como objetivo, integrar los conocimientos adquiridos de cada unidad. Es decir, que esta materia se interrelacione, desde el primer capítulo hasta el último. El proceso penal es único, es uno solo, y los conocimientos que debemos adquirir en el primer capítulo hay que interrelacionarlos con el último capítulo. Así, desde que se inicia con las garantías constitucionales, la investigación penal preparatoria, hasta el momento de dictar la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Como esquema conceptual de la materia, ya hemos señalado que el proceso penal de un delito de acción pública tiene dos etapas. La primera de ellas es la investigación penal preparatoria y la otra la etapa del juicio. También hemos señalado que la investigación penal preparatoria tiene dos etapas. La investigación propiamente dicha, que es aquella que se inicia de oficio o a través de una denuncia, donde se produce la declaración del imputado, donde se recepta la prueba, y después la fase crítica. La fase crítica, que después de la reflexión, es aquella donde el fiscal deberá decidir qué va a hacer con ese proceso. Si va a solicitar que continúe en la etapa del juicio o a dictar una sentencia que lo desincrimine, lo desvincule al imputado. En un primer momento, si entiende que hay que continuar el proceso a la otra etapa, formulará el requerimiento de citación a juicio. Si considera que hay que sobreseer al imputado, solicitará esta sentencia de sobreseimiento al juez de instrucción. Pero todo esto vamos a profundizar más adelante dentro de este mismo módulo. La etapa del juicio dijimos que tiene a su vez tres etapas. Los actos preliminares, que son todos aquellos decretos que se van cumpliendo para que tenga lugar el debate, decreto de clasificación de la causa, de citación a juicio, de ofrecimiento de prueba, de admisión o rechazo de la prueba, de investigación suplementaria y de designación de audiencia. Una vez producido el decreto de designación de audiencia, se pasa a la otra etapa, que es la del debate, cuando se produce esta audiencia oral y pública por regla general. Finalizada la audiencia de debate, que finaliza, como ya vamos a ver más adelante a través de un video, que son las últimas palabras del imputado, el tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia. Con la sentencia ya se finaliza esta etapa del juicio. Dentro de los objetivos específicos, entonces, que buscamos en este módulo, tenemos los siguientes.
puede determinar cuándo la investigación penal preparatoria estará a cargo de un fiscal de instrucción y cuándo de un juez de instrucción. Es decir, por regla general, el fiscal es quien lleva a cabo la investigación, pero el juez será el responsable de esta etapa cuando alguno de los imputados tenga privilegios constitucionales. Otro objetivo es conocer los distintos caracteres que tiene la investigación y que se contraponen con los caracteres del debate. Ya vamos a ver más adelante cómo se diferencian una y otra etapa de este proceso penal. Otro objetivo es poder precisar cuándo una prueba debe ser considerada definitiva e irreproductible. Y en su caso, cuál es el procedimiento a seguir. Ya vamos a ver que durante la investigación penal preparatoria, el fiscal no tiene la obligación de notificar a las partes de la realización de alguna prueba. Por ejemplo, si va a realizar algún testimonio, va a recetar algún testimonio, las partes podrán estar presentes si así lo han pedido, pero no tiene la obligación de notificar. Distinto el caso si ese testimonio puede ser considerado definitivo y irreproductible, es decir, que no se va a poder reproducir en el debate. En ese caso, bajo sanción de nulidad, el fiscal sí deberá notificar a las partes. Otro objetivo específico de este módulo consiste en señalar cómo es el procedimiento que se sigue si el fiscal de instrucción concluye que debe sobreseerse al imputado. Ya dijimos, como introducción, que si el fiscal considera que se debe desincriminar al imputado, se lo debe pedir al juez. Nunca el fiscal dicta sentencia de sobreseimiento. Esta sentencia es dictada pura y exclusivamente por el órgano jurisdiccional. Como correlato de lo que señalamos recién, pretendemos analizar las causales por las que se puede sobreseer al imputado y en su caso, ¿quién puede recurrir la sentencia? Es decir, una vez que se dictó sobreseimiento, ¿cuáles de las partes están en condiciones legales para poder impugnar esa sentencia de sobreseimiento? Otro objetivo específico es individualizar las exigencias procesales para que el fiscal de instrucción formule el requerimiento de citación a juicio. Ya vamos a ver que el código ritual, el código procesal, establece ciertas condiciones por las cuales se puede dictar el requerimiento de citación a juicio. Y existen presupuestos procesales que se deben haber cumplido necesariamente. Por último, como objetivo específico, precisar las etapas que conforman el juicio y qué actos se cumplen en cada una de ellas, que es lo que estuvimos señalando recientemente. Vamos a ingresar entonces al esquema conceptual de este módulo. Y acá vemos las distintas características de la investigación penal preparatoria que la vamos a contraponer después con la del debate, la del juicio oral. Una primera característica es que la investigación penal preparatoria es escrita. Es decir, todo lo que se desarrolla durante esta investigación se plasma en un acta. Un testimonio que recepta el fiscal, se va desarrollando todas las manifestaciones de este testigo, y dice la ley, tratando de respetar las expresiones del testigo, en acta. Por ejemplo, si comparece Juan Pérez ante la Fiscalía en Córdoba, por ejemplo, Distrito 1, Turno 5, a declarar, el instructor que toma la declaración va consignando palabra por palabra los dichos del testigo. Si Juan Pérez dice, en el 20 de octubre del 2009 yo me encontraba en Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba, el instructor va diciendo, el 20 de octubre de 2009 me encontraba en Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba. Todas y cada una de las manifestaciones van quedando en actas. Ya vamos a ver que en el debate esto no es así. Otra característica de esta investigación es que es limitadamente pública. ¿Por qué? Limitadamente pública. La ley establece que las actuaciones son secretas hasta la declaración del imputado. Es decir, cualquier abogado, aún el defensor del imputado, que va a la fiscalía y pretende ver las pruebas en contra de su defendido,
no puede tener acceso al expediente si su defendido no ha prestado declaración. A partir de la última declaración de los imputados, si son varios, recién en ese caso puede tener acceso a las constancias de la causa. Y siempre y cuando no se dicte, porque se considera necesario, el secreto de sumario. Entonces, vemos que la investigación penal preparatoria es secreta para todos, para todas las partes, salvo el fiscal que lleva a cabo la investigación, pero sí para el imputado, su defensor, para el querellante particular. Es secreta siempre hasta que declare el imputado. Eso es por un término legal. Después, por decisión, puede ser del juez, el que se dicte el secreto sumario después de la declaración del imputado. Ya vamos a ver que en el debate esto no es así. Ahora, la investigación penal preparatoria siempre es secreta para los extraños. Por ejemplo, en esta ciudad de Córdoba, para hacer una diferencia con el proceso civil, cualquier abogado de la matrícula puede ir a barandilla de un juzgado civil y pedir un expediente. Juan Pérez contra Octavio Cortés. Daños y perjuicios. Con ser abogado, le dan el expediente y puede examinarlo. Ahora, no cualquier abogado puede ir a la Fiscalía Distrito 1, turno 5 y decir, quiero ver la causa Juan Pérez por supuesto autor de lesiones leves. Porque en ese momento le van a preguntar, ¿y usted quién es? Dice, no, yo soy abogado de la matrícula. ¿Pero usted tiene participación en la causa? No, solamente quiero saber en qué estado se encuentra. Le va a decir, no, la investigación penal preparatoria es secreta para los extraños. Por más que usted sea abogado, no puede tener acceso al expediente, aun cuando haya declarado ya el imputado. La única excepción que se permite es cuando los abogados demuestren tener un interés legítimo. Un interés legítimo para poder acceder a ese expediente. Es el caso típico de las compañías de seguro. En una fiscalía de instrucción se investiga unas lesiones culposas. En ese caso, como hay un reclamo administrativo entre la compañía de seguro, puede venir el abogado de la compañía y decir, mire, yo tengo poder, tengo el reclamo administrativo, solicito copia de las actuaciones para valorar si mi compañía debe responder o no por el daño sufrido a la víctima. En ese caso, demostrando ese interés legítimo y siempre y cuando el imputado haya prestado declaración, en ese caso sí podrá tener acceso a las actuaciones. Pero es el único caso donde se permite a abogados extrañas a las partes tener acceso al expediente. Otra característica es que es relativamente contradictoria. Ya vamos a ver la diferencia que hay con el debate. ¿Qué quiere decir esto de relativamente contradictoria? Que las partes, y medio señalábamos recién, el fiscal lleva a cabo la investigación y produce e incorpora prueba incluso sin que estén presentes las partes. Si produce prueba antes de la declaración del imputado, las partes no pueden estar. Si toma un testimonio y todavía no se receptó la declaración del imputado, en ese caso no pueden estar por el secreto sumario que hablábamos recién. Entonces, evidentemente es relativamente contradictorio, porque la contradicción implica poder controlar la incorporación de la prueba y después valorar esa prueba. Si se tomó declaración del imputado, ahí las partes pueden solicitar la participación en los actos de investigación. Pero no es una obligación. Solamente la parte, la defensa o el querellante particular, pueden hacerlo. Pero si no lo hacen, el fiscal sigue investigando y sigue incorporando pruebas, sin que esté la presencia de la defensa o del querellante particular. Ahora, en la práctica, si alguna de las partes piden participación, el fiscal decreta que se le acuerde esa participación siempre y cuando no perjudique al desarrollo de la investigación, y en este caso le impone una obligación, que es la de comparecer dentro de las 2 primeras horas hábiles de cada día para noticiarse de las diligencias a practicar. Si por más que tenga participación, el abogado o la parte no comparece, el acto se realiza sin su presencia. Ya vamos a ver que en el debate esto no sucede. En el debate siempre tienen que estar presentes las partes.
Otra característica es que es preparatoria, justamente, toda la prueba de investigación es penal preparatoria para preparar la necesaria realización del juicio. De todas formas, esta investigación viene a actuar como filtro, es decir, que busca que no sean juicios inútiles, sino se dan las condiciones que establece la ley, como el estado intelectual, que las pruebas no son suficientes para afrontar un debate en esta instancia, entonces actúa como filtro, cierra el proceso anteriormente en la investigación preparatoria para no seguir haciendo un desgaste jurisdiccional inútil. Es cautelar también porque busca asegurar la prueba, como es el primer momento del proceso penal, busca asegurar la prueba, que no desaparezca para acreditar la existencia del hecho, e incluso también asegurar la comparecencia de los imputados, para que estos estén presentes en el debate oral. Ya hemos dicho que en el proceso penal no puede existir, por lo menos en nuestro sistema, el juicio en rebeldía. Si se presume fundadamente de que el imputado va a eludir el accionar de la justicia, entonces en ese caso se encuentra justificado disponer su privación de libertad. Decíamos anteriormente, cuando hablábamos de prisión preventiva o de privación de libertad, sobre todo prisión preventiva, que la ley establece una presunción iuris tantum, de acuerdo al Tribunal Superior de Córdoba, que aquel imputado que en virtud del delito que se lo investiga o que aparece como cometido, en caso de condena no sea procedente la condena incondicional, hay una presunción de fuga. Se presume que la persona que va a ser condenado va a tener que cumplir el encierro efectivo, va a eludir el accionar de justicia. Entonces, para asegurar que el imputado se presente al debate, se puede disponer la privación de libertad. Lo mismo la prueba, como decíamos recién, para el desarrollo del debate y que el órgano jurisdiccional a cargo del juicio pueda dictar sentencia definitiva. Seguimos el siguiente bloque. Continuando con este módulo, vamos a ver ahora cuáles son las características del debate en contraposición de las características de la investigación penal preparatoria que hablábamos recientemente. El debate es oral. Decíamos que la investigación es escrita, donde todo y cada uno de los dichos del imputado se van consignando en acta. En cambio, en la declaración prestada por un testigo o por el imputado durante el debate, es oral. Y eso implica no solamente que se oralice sus manifestaciones, sino que no queda en constancia en actas. Salvo que el presidente del tribunal disponga, ya sea pedido de las partes, que algunas manifestaciones del testigo o del imputado queden en constancia en acta. Pero no es como hablábamos recién, puede ser que el imputado o el testigo esté diciendo: yo el 20 de octubre de 2009 me encontraba en Colón y General Paz, de la ciudad de Córdoba, y en ese no queda nada en constancia en las actas del debate, sino simplemente cuando dice: y vi que el imputado venía en una conducción veloz e imprudente. Ahí alguna de las partes, el fiscal o el querellante, como una declaración incriminante, pueden solicitarle al tribunal que ese aspecto o esa circunstancia de las manifestaciones del testigo queden en acta. Otra característica del debate es que es público. Decíamos durante la investigación penal preparatoria que es limitadamente pública. ¿Por qué? Las partes pueden tener acceso después de la declaración del imputado, nunca antes,
y después la declaración del imputado siempre y cuando no se haya decretado el secreto sumario. Por otra parte, para los extraños siempre es secreta la investigación, salvo para los abogados que acrediten un interés legítimo, y hablamos del ejemplo de las compañías, los abogados de las compañías de seguro. Ahora, por regla general, el debate es público. Es decir, no solamente desde su inicio van a estar presentes todas las partes, sino que incluso el público en general puede estar presente. Usted el día de mañana, personas mayores a 14 años, con su documento, pueden ir a cualquier cámara de la ciudad de Córdoba, cámara segunda, porque saben que se está desarrollando un juicio que les interesa, porque ya ha tenido trascendencia pública. Entonces con eso simplemente van a tribunales, quiero presenciar el debate del juicio que se está desarrollando en cámara segunda. Y no se le puede vedar el ingreso, salvo que, bueno, se tenga que limitar por unas razones de orden o higiene, como higiene o seguridad, como vemos en el esquema que está en su pantalla. Entonces, en el debate puede estar incluso el público general presenciando la declaración del imputado, las declaraciones de los testigos, los alegatos, las últimas palabras. Solamente está prohibido el ingreso a esta audiencia a los menores de 14 años, a los dementes y a los ebrios. Y en ciertos casos, el tribunal también puede limitar el acceso por cuestiones de orden, seguridad o higiene. Pero lo que no pueden faltar durante el debate son las partes. Tanto el imputado como su defensor, como el Ministerio Público Fiscal y partes eventuales, como puede ser el querellante particular o el actor civil, deben estar presentes al momento de desarrollarse toda la audiencia. Eventualmente, para